Hola, gracias por estar con nosotros aquí en una emisión más de su programa En Serio de Canal 44, que se transmite, como usted sabe, todos los domingos y todos los días sábados. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú también estés muy bien, igual usted en su casita, si nos está viendo el domingo a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche previo a regresar a las actividades diarias el lunes, o bien el sábado posterior a las 4 o 6 de la tarde, dependiendo del canal en el que nos esté viendo, así como la hora. Pues le deseamos que tenga un excelente día, una excelente noche y una excelente estancia. Quédese con nosotros, mucha información que tenemos para todos ustedes. Agradecemos también los comentarios que nos hace llegar en persona, que son muchos, a través de las distintas redes sociales. Créame, este programa lo hacemos por y para usted. Vamos a iniciar con la polémica. El primer tema que abordaremos es el tema grave de los incendios en la Sierra de Chihuahua. Se han estado agravando, no hay poder humano que los logre controlar y desafortunadamente los gobiernos se han quedado cortos. Y en la rueda de prensa que se da en materia de seguridad, a donde también corresponde la cuestión de movilidad, se da a conocer esta semana que hay 700,000 vehículos en Chihuahua. La verdad es que cada vez es más o crece más el parque vehicular y las vialidades se están quedando obsoletas. Entramos en la etapa final de las campañas para renovar a los poderes judiciales, tanto a nivel local como a nivel federal. Ya eligió usted a los candidatos, ya conoció las boletas, son de esas cuestiones que debemos de empezar a ver. Y pues la tan esperada carta que manda la presidenta Claudia Sheinbaum al Consejo Nacional de Morena, en donde se insta a todos los participantes a un tema de humildad, austeridad y pues sobre todo el tema de no hacer actos anticipados de campaña. En el segmento de entrevista tendremos en primer término a Carmen Rocío Márquez Padilla. Ella es candidata a magistrada civil, boleta rosa número 6, quien nos viene a platicar su trayectoria, pero también el por qué es importante tener personas preparadas para ocupar, por ejemplo, una magistratura. Y bueno, también tendremos la presencia de Rosy Carmona, quien en este momento se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Chihuahua y viene a hablarnos precisamente en tema de desarrollo urbano y ecología, cómo va Chihuahua. Será un programa muy interesante para que nos acompañe durante los próximos minutos, donde hablaremos en serio, como usted ya sabe. Quédese con nosotros. Comenzamos. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. De esos temas que no quisiéramos hablar, y es la situación grave que hay en decenas, cientos, miles de hectáreas de la Sierra de Chihuahua con motivo de los incendios. Seguramente usted habrá visto a través de redes sociales pues esta situación catastrófica que se ha vivido en distintos municipios, San Juanito, Bocoina, Guerrero, todos estos municipios que pues desafortunadamente con la sequía que ha atravesado el estado de Chihuahua desde hace años, pues están propensos a incendios o difícilmente por causas naturales, porque la mayoría son provocados precisamente por descuidos, por malas decisiones de los seres humanos, sobre todo en el uso de fogatas, de cigarrillos, etcétera, etcétera. Pero pues es difícil, muy complicado determinar quién lo inició, cuáles son las razones, porque también sabemos que a veces se utilizan por el crimen organizado. Pero lo triste es esto, Karina, lo que estamos viendo, cómo se están perdiendo cientos, miles de hectáreas sin que haya poder humano que los pueda frenar de momento. También se ha hablado mucho de la falta de apoyo de los gobiernos, aquí es tanto el estatal como el federal, y del federal particularmente, que andaba enviando bomberos a California para combatir los incendios, porque aquí en Chihuahua, al menos yo no conozco que hayan hecho algo relevante. Pues no, realmente es a través de la CONAFOR como se envían estos apoyos y no ha habido mucho apoyo extraordinario. Realmente algunas personas, que eso es algo importante que debe saber usted, luego dicen, ¿por qué no se hace el bombardeo de nubes? Tiene que haber condiciones de humedad y tiene que haber nubosidad. Ahora sí que ¿cuáles nubes van a bombardear? Pues si no hay. Pues si no hay. Digo, apenas esta semana de mayo, y sabemos que sobre todo abril y mayo son los meses más secos que se presentan en Chihuahua, había algunos indicios de que pudiera presentarse alguna humedad en la zona serrana, sin embargo no va a ser suficiente con las primeras lluvias. Algo triste, de verdad, para mí este tipo de situaciones siempre me lleva a un tema de reflexión del cambio climático, de la parte del periodismo ambiental, que es algo en lo que ya no podemos dejar de hablar, de que se tienen que instrumentar distintas maneras del ahorro del agua, de buscar que sea sustentable todo lo que se hace a través de la industria, pero también de las actividades primarias, porque cada vez este daño que se nos decía desde chiquitos ya lo tenemos encima. Lo triste es cuántos años se tarda un bosque en reponerse. Esos se desbastan y ahora sí que ya difícilmente nos va a tocar verlos igual de frondosos como estaban antes. Segundo Así tema, es, Karina. hay 700,000 vehículos en Chihuahua. Bueno, es un tema realmente que no es nuevo.
el problema que se tiene ya cada vez mayor en cuanto a las vías principales de comunicación, de saturación de las mismas. Nada más salga usted al periférico de la juventud aquí en Chihuahua, nada más vaya en una hora pico en el Ortiz Mena, en el Relis o bueno, en el Canal, vaya usted en estas zonas y se va a dar cuenta de la situación tan complicada que se tiene en materia vial aquí en Chihuahua capital. Y si nos vamos al estado, pues no se digo, el estado está muy grande, pero aquí de verdad localmente la cantidad de accidentes viales que se presentan en ocasiones decimos, bueno, ¿por qué tanto? De verdad, pero es que sí es mucho el parque vehicular que se tiene, que afecta precisamente si nos vamos hasta el tema de ambiental, tema de contaminación, afecta obviamente de manera directa el uso, el gasto que tenemos que tener en gasolina. La gasolina como está ahorita de cara, sí, de pues verdad. Veo usted también las mismas gasolineras como están, los talleres mecánicos, los negocios de venta de llantas. Estamos viendo a Gil Hoyos, secretario de Seguridad, porque él trató precisamente en esta conferencia de esta semana el problema de la movilidad en Chihuahua y veíamos del número exagerado de vehículos que tenemos y que del cual disponemos. Fíjate que yo hasta hace a lo mejor ya me estoy haciendo viejito, hace unos 15 años era un procedimiento así, una posición radical de que aquí en Chihuahua se me hacía una ridiculez, por ejemplo, aplicar algo como el no circula, que bueno, en Ciudad de México nos lo tienen recetado desde hace decenas de años. Ajá. Y que lo vemos por temas nacionales, ¿verdad? Pero ya son tantos los vehículos y ya también estoy tan harto de esta situación que tenemos que empezar a tomar medidas drásticas. Yo no sé si un no circula, pero sí sería algo viable que ponga en orden, porque mire, vialidades no se construyen de la noche a la mañana, pronto no va a suceder. ¿Se va a mejorar el transporte de la noche a la mañana? Tampoco. Entonces, algo vamos a tener que empezar a hacer. Bueno, puedo regresar al ciclismo, muchos años fui ciclista. A lo mejor sería una buena idea, pero el detalle es que dejé de serlo porque como están saturadas las calles, nos andan atropellando a cada rato. Bueno, tercer tema tiene que ver con que estamos entrando a la etapa final de las campañas, esas campañas a jueces, que fíjese que yo veo jueces y magistrados y ministros, veía a un inicio cierta apatía, pero creo que la gente de alguna manera se está involucrando, tanto ciudadanos como personas que decían que no iban a participar. No por eso va a haber una avasalladora participación como quizá en una elección presidencial, pero yo creo que finalmente los números no van a quedar tan peor. Se estaba previendo que votara el 10% del padrón y está hablando que va a votar cerca de un 20%, de tal suerte que si usted va a participar, bueno, pues hay que hacer varios ejercicios. Es que en serio, si usted se va a esperar al día de la elección a conocer la boleta, no va a saber ni en dónde poner el número. Infórmese a través de los medios de comunicación, a través de Canal 44, a través de las campañas que está realizando el IE y el INE. Reconócelos. Internet, sí, bueno, que se informe de cómo votar, porque en serio va a estar complicado. Y ya, por supuesto, el tema de los perfiles, para que usted los conozca y si lo convencen, pues que voten, porque ahora sí, después de esta elección, ya no nos vamos a poder quejar y ya no podemos poder decir que el Poder Judicial era corrupto porque con esto se va a acabar. No, digo, la verdad es que es una falacia que se va a acabar. Digo, ese fue el argumento. No lo vendieron, ese es el argumento que se utilizó para vender el proceso de elección a jueces, magistrados y ministros, pero sí es importante que usted se informe, sobre todo en estas últimas semanas antes del periodo de reflexión que inicia el 29 de mayo, pues es importante que usted empiece a analizar si realmente va a votar, y que creo que también hay jóvenes que ya están muy interesados en este tema, eso me da gusto, para que sepa usted por quién va a ir a votar, que vaya haciendo ya su acordeoncito, porque la verdad es que sí va a estar bien complejo tan solo en Chihuahua recibir 13 boletas. Va a estar difícil la parte de la votación, pero es importante que usted se siga informando, que usted siga investigando. Insisto, en esta página Conóceles del Instituto Nacional Electoral, para que usted vea los perfiles y bueno, defina quién realmente le interesa que gane. El último tema del que le vamos a hablar, pues es esta mentada carta que se hace llegar a través de esta Asamblea Nacional de Morena, en donde ya más o menos se había adelantado de qué se iba a tratar esta carta que envía Claudia Sheinbaum a la organización de su partido a nivel nacional, después de esta rueda de prensa en donde prácticamente se le da como un manotazo y un estate quieto, porque así fue, a Andrea Chávez de una manera muy propia, porque la verdad la presidenta tiene una forma de hacer las cosas y de comunicar muy propia, digo, si lo comparamos con el presidente inmediato anterior,
pero pues dejó muy claro que hay ciertos actos que se estaban realizando en Chihuahua, los cuales pues no estaban bien vistos por la ideología de la 4T. En esta carta se habla de manejarse con austeridad, de prohibido condicionar el voto utilizando los programas sociales que se están entregando, prohibido pues utilizar recursos públicos o programas del bienestar para cualquier financiamiento y prohibido el nepotismo para familiares, que inicialmente era uno de los temas principales que se querían tocar. Pues como siempre los chihuahuenses, ¿no?, haciendo nuestro desorden, porque esta carta se originó precisamente por los chihuahuenses. Siempre andamos haciendo nosotros de las suyas. Bueno, vamos a englobarlo así. Pero dicen que esta carta fue recortada. Leí ahí un artículo que decía que no pasaron la carta completa a la presidenta. ¿Por qué y cuál será la razón? No la conocemos. Ajá. Pero a mí me llamó la atención, Karina, además de esto que tú nos estás comentando, que usaron una palabra que a mí, híjole, se me hace muy difícil de aplicar. Y sobre todo de poder llevar a la práctica, porque les pide humildad. Y aquí en Chihuahua, de nuestros senadores, de todos los partidos, de nuestros diputados, de nuestros políticos, ¿a quién conoce usted que diga este es humilde? Digo, claro que hay buenos servidores públicos, buenos funcionarios, pero en realidad los conocemos por altaneros, los conocemos por habladores, los conocemos por esto, los conocemos por esto. Entonces, mira, es que no lo quería decir, pero imagínate un Javier Corral humilde. No lo hay, no existe. O sea, siempre va a ser un altanero, siempre va a estar de soberbio, siempre va a estar diciendo que yo y que él y que esto. Entonces, si le aplicaran el término de humildad, por ejemplo, a cada uno de los políticos que usted guste y mande, pues estarían fritos aquí en Chihuahua. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44, en donde, como cada semana, hablamos en serio como usted lo merece. Estamos ya en el mes de mayo y estamos a días de que se lleven a cabo las votaciones. Aquí en Canal 44, tanto en noticieros como en este programa, le hemos estado presentando pues a los candidatos, aparte de los aspirantes a los, ahora sí que numerosísimos cargos de elección popular, tanto a nivel federal como a nivel local. Y el día de hoy no es la excepción. Estamos, como le digo, en este proceso electoral y la persona que le presentamos el día de hoy es candidata a magistrada civil, es la boleta rosa con el número 6, y nos referimos a Carmen Rocío Márquez Padilla. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida, Carmen. Gracias, buenos días, muy bien, agradeciendo la invitación y bueno, esperando que esto sea de provecho para que toda la ciudadanía conozca mi perfil y el porqué de mi aspiración a ser candidata. Carmen, estoy aquí revisando tu currículum y bueno, pues es un perfil bastante destacado para los que estuvimos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fuiste el mejor promedio de tu generación, aquí nos lo comentas, y luego de que egresas empiezas a tener un sinnúmero de cargos y actualmente estás como secretaria proyectista en una sala precisamente civil, que es a la que aspiras. Sí. ¿Por qué tomas esta decisión luego de esta trayectoria ya de algunos años en donde estuviste pues prácticamente en todas las áreas del Poder Judicial, a decir ahora quiero ser candidata y pues voy a pedirle el voto a la ciudadanía? Bueno, en primer lugar es algo muy natural en toda persona, ¿verdad? Profesionalmente, aspirar al lugar en donde pueda desarrollarse o al último escalón, ¿verdad? En donde pueda dar lo máximo acerca de su profesión, del servicio que da, de la función que ejerce. Es un anhelo vocacional, eso sí lo tengo muy claro. Yo desde que estaba en la facultad me enfilé, o fue mi gusto, mi idea, por lo que es el tribunal, los juzgados, la función jurisdiccional, el decidir. Me vi y curiosamente las primeras oportunidades de trabajo que se me dieron habiendo egresado de la escuela fueron en ese tipo de ámbitos, en materia civil y relacionados con la función jurisdiccional. En un principio en el registro público, revisando los requisitos de fondo y forma de los documentos, ¿verdad? Todo lo que se va a ingresar al registro público. Y al poco tiempo, casi 2 años de egresada, me invitó uno de mis maestros a colaborar con él. Estaba él como magistrado en el entonces Superior Tribunal de Justicia, ¿verdad? Que se le llamaba así. STJ. Y me invitó a una sala casi, digamos que recién egresada, sin ninguna experiencia. Estuve ahí, cubrí el interinato, vuelvo después al Poder Ejecutivo, en donde desempeñaba, les digo, otras funciones, pero relacionadas también con la materia civil, por la que también siempre fue de los contenidos de derecho que más me agradaron, que más me atrajeron. Pienso que eso
permitió, ¿verdad?, que, por ejemplo, ese maestro me invitara, ¿verdad?, viera ese gusto por lo que es el proceso, también el proceso. El derecho procesal me gusta. De ahí, les digo, vuelvo al Poder Ejecutivo y me vuelven a llamar para un juzgado, ahora sí, en primera instancia, lo cual me dio muchísimo gusto porque es bueno empezar en el tribunal, podríamos decir, desde abajo. Sí, claro. Ir conociendo todos los lugares, tener una idea de qué hace, por ejemplo, un actuario, qué hace un proyectista en un juzgado. Eso te da una perspectiva cuando vas ascendiendo, ¿verdad? Cuando te lo permiten tus habilidades, tu trabajo, tu desempeño, te da otra visión, otra perspectiva de lo que es la función jurisdiccional, te da experiencia. Entonces, así fue, estuve en el juzgado más o menos como 2 años y medio, ahí me invitó, otra persona juzgadora que por casualidad entró a mi examen profesional y solo uno de los, vamos a decir, maestros que correspondían, no pudo asistir el día de mi examen, le llaman a él y me conoce y a raíz de ahí, como que tomó la idea. De igual manera vio las tablas ahora sí que tenías, Carmen, y igual estuviste trabajando con él. Es una trayectoria ya de trabajo de más de 30 años, que no es sencillo decirlo. Se tiene que tener mucha disciplina, se tiene que tener mucha vocación, y yo lo he compartido en varias ocasiones, Carmen, porque esta reforma judicial pues es una sacudida tremenda que en realidad todavía tenemos los ciudadanos ciertas dudas del resultado que va a haber, si es el adecuado o no es el adecuado, pero personas como tú que nunca se imaginaron que para llegar a ser juez iban a tener que participar en un proceso electoral, tienen que dejar ese miedo atrás y decir, yo le voy a entrar. ¿Por qué? Porque es la profesión que amo, es la carrera que yo amo y yo quiero ser precisamente magistrada civil. ¿Pero por qué? Para la ciudadanía que te está viendo, ¿por qué te deben de elegir a ti para este cargo? Ok, como decía ahorita, por mi anhelo vocacional, por ese amor que tengo a lo que hago, creo que lo hago con disciplina, con conciencia, con estudio, con interés, con la intención de servir, con la intención de emitir resoluciones justas, fundadas, motivadas. Eso por otra parte, pero además, dentro de ese anhelo vocacional está, como les decía, esa experiencia que ya llevo tras todos estos años de estar ahí en el tribunal, de haber estado en diferentes lugares del mismo, ¿verdad? Y porque ciertas habilidades o ciertas cuestiones que eran propias de mi época de estudiante, como fue, ¿verdad?, el pensamiento crítico, como fue el análisis de textos, como fue que me gustaba el estudio, que me aplicaba, fueron como, siento yo, como que atributos que me permitieron desarrollar bien esa función. Tanto así que ahora siento que sería para mí y para los demás, ¿verdad?, bueno que alguien que tiene ese amor por lo que hace, esa experiencia y esas habilidades que al final de cuentas redundan en lo que hacemos ahí en el tribunal. ¿Cómo? Bueno, cuando llegan los asuntos, no importa si son 1 tomo o 10 tomos o 8 tomos, ¿verdad? Es fácil que ya con esa, vamos a decir, experiencia, colmillo, o si se desarrolla como que una agudeza para que ve uno la demanda y ve la contestación y dice, ok, hay que concretar aquí el punto que hay que decidir, hay que resolver es vamos a ver qué es, ¿verdad? O cómo se demuestra, o cómo lo van a justificar las partes, ¿verdad? Como decimos con las pruebas, y luego ya vamos viendo, ¿verdad?, y estructurando la sentencia. Esa es otra parte que también nos da la ventaja de haber colaborado desde el juzgado, como les decía, y seguir en el tribunal. Carmen, cuando el ciudadano común, cuando tiene este acercamiento con la justicia, o por lo menos cuando opina, es sobre temas, por lo regular, temas penales o temas familiares. Y algunos podemos llegar a desconocer la materia civil, siendo que, lo platicaba hace poco con una candidata también, pudiera ser que la materia civil sea la base incluso del desarrollo social. ¿Por qué? Porque es donde se llevan a cabo acuerdos incluso de palabra sobre, no sé, algún tema de garantía que se tenía desde antes para
desde tierras, propiedades, todo este tipo de cosas, y que en ocasiones llegamos a creer que están en indefensión algunas personas cuando se les llega a querer sacar de su casa o este tipo de cuestiones que no se respetan. Por ejemplo, también estos tratados de palabra que se hacen con algunos trabajadores de la construcción o con algún carpintero y te quedó mal, y luego nosotros llegamos a pensar que por la vía penal, pero no, pudiera ser por la vía civil. Yo creo que es importante que se sepa a dónde se acercan para solicitar esta información, porque, insisto, muchos de los candidatos, sobre todo en materia civil, sé que han recibido en las calles estas preguntas como de, oiga, fíjese que me dejaron una casa, fíjese que tuve un trato con una persona y nunca me respondió. Platícanos un poco de cómo se tiene este primer contacto de un ciudadano para exigir justicia en esta materia. Bueno, en materia civil, efectivamente, como lo afirmas tú, como lo señalas, es todo el entramado que puede darse en las relaciones cotidianas. Cuando tú ejerces derechos, cuando celebras contratos, cuando haces acuerdos, inclusive un contrato, ¿verdad? Puede ser ese acuerdo verbal, no necesariamente tiene que ser por escrito. Y vale, ¿verdad? Es importante. Lo que decías tú, los tratos que a diario hacemos, por ejemplo, como la contratación de un servicio, todas esas cuestiones, ¿verdad? Que tienen que ver con el patrimonio, con el ejercicio de tus derechos, los que tú tienes, como decíamos, ¿verdad? El de la propiedad o el de que se transmita, por ejemplo, un inmueble por sucesión. Todas esas cuestiones son lo que constituyen, es el entramado de las relaciones diarias, diría yo, lo que es la materia civil. Inclusive también en la materia civil entran cuestiones mercantiles, como suscribí un pagaré, me lo están cobrando, presté un dinero, no me han pagado, ¿sí? Todo eso es lo que se decide o lo que se ve en materia civil. ¿Cómo es el acercamiento de una persona, verdad, a este tipo de cuestiones cuando tienen preguntas? Bueno, ellos se acercan a un tribunal, ¿verdad? Estiman que exponen, ¿verdad? Dan la base de su contrato, de lo que contrataron, de lo que esperan, y derivado de eso, ¿verdad? Pues tendrá que llamarse a la otra persona, escucharla, ¿verdad? También darle la misma oportunidad de contestar, ¿sí? Hay un periodo, ¿verdad?, dentro del proceso que se llama de pruebas. Ahí, ¿verdad?, las partes tendrán, los contendientes, digamos, las personas que están en conflicto, que demostrar sus hechos. Y bueno, para llegar, así dicho de una manera muy sencilla, ¿verdad?, a una resolución, a dictar una sentencia. Luego de esa sentencia, ¿verdad?, si la persona estima que cualquier decisión durante el juicio o la propia resolución o la sentencia no las considera justas o incluso que no se le resolvió algún punto, es como puede levantar la mano o decir, ¿verdad?, puedo interponer un recurso para hacerlo más técnico, si usted quiere, la apelación, y es cuando ese expediente o ese asunto llega a la sala. Ahora lo que es muy importante, que es que durante el juicio, ¿verdad?, las partes tienen más oportunidad de apreciar cómo se desarrolla el procedimiento, ¿sí? Porque pueden estar presentes, las audiencias son públicas. Esa es una ventaja que está haciendo que se aprecie, ¿verdad?, que la justicia es cercana, que los jueces tienen la oportunidad de advertir, ¿sí?, durante el desarrollo del proceso, cómo va ocurriendo, cómo se va desarrollando. Y las partes también, por supuesto, estar presentes ahí con sus abogados. Muy bien. Son temas interesantes y que además del día a día, porque aunque a usted no le haya tocado estar en un juzgado, pues va a ser usted o va a ser a sus hijos los que finalmente van a tener que conocer a un juez, y de ahí la responsabilidad y la importancia de esta elección. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estamos precisamente con Carmen Rocío Márquez, candidata a magistrada civil, boleta rosa número 6. Regresamos después del corte. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44 y le recuerdo que nos puede comunicar a través de nuestras distintas plataformas, redes sociales, canal de las noticias digital, para que usted esté enterado 24/7 de lo que pasa en Chihuahua, México y el mundo. Estamos hablando con la candidata a magistrada civil, va a ser la boleta rosa, candidata número 6, y nos referimos a Carmen Rocío Márquez, quien nos está platicando pues parte de las responsabilidades que conlleva ser magistrada, en este caso magistrada, y por qué la importancia de seleccionar aspirantes que tengan un perfil
pues que dé la certeza, ¿verdad? Y no alguien que llegue a improvisar. Continuamos, Karen. Y continuamos, pues precisamente ahorita se desempeña como secretaria. Y recuerdo cuando platicaba con alguien que ahorita también es secretaria y que va para una situación de juez o de una magistratura. Dicen, pues es que a final de cuentas es saber el secreto de cada uno de los casos. O sea, es darle una lectura, tener una experticia importante. Y sería de manera natural el buscar el ser magistrada. ¿Por qué? Insisto mucho en este tema del área civil. ¿Por qué ser magistrada? Y sobre todo con un proceso que bien lo comentaba Bernardo, tal vez para muchos nuevo, difícil, y sobre todo si viste una oportunidad, si vio usted una oportunidad de poder desarrollarse y aspirar a este puesto más alto. ¿Realmente se dio esta situación, este análisis por parte de usted de subir a la magistratura y sobre todo de qué experiencia se requiere para llegar hasta ahí? Sí hice el análisis, no fue una decisión rápida dado el proceso, ¿verdad?, que tendría que seguir para alcanzar, en su caso, ¿verdad?, ese anhelo vocacional, como le llamo yo. Sin embargo, también sentí como una especie de llamado o de deber, en el sentido de que las personas juzgadoras que deben quedarse en el tribunal o que deben continuar haciendo esa función, tienen que ser personas que conozcan, tienen que ser personas con experiencia. Lo que no quiere decir que yo piense, ¿verdad?, u opine acerca de que otros no tengan el derecho de, al igual que yo, ¿verdad?, contender y aspirar a un lugar, ¿verdad?, un cargo público dentro de la función jurisdiccional. Sin embargo, siempre digo que el Poder Judicial ejerce una función muy delicada, como es decidir, en mi caso, ¿verdad?, acerca del patrimonio, de los derechos de las personas, ¿sí?, que trascienden en muchas ocasiones de una manera muy importante. Podemos recordar, ¿verdad?, de muchos asuntos que han ocurrido aquí en Chihuahua. A mí me tocó, lo he dicho en otras entrevistas, la época del FUBAPROA o ahora mismo en la época del COVID. ¿Cuántos asuntos no llegaron a los tribunales precisamente porque las partes no podían hacer frente a sus compromisos económicos, pagar sus locales comerciales? Entonces, ahí, ¿verdad?, fue necesario que se implementaran disposiciones, porque se mejoraron, ¿verdad?, disposiciones que ya existían en nuestro Código Civil, como la teoría de la imprevisión, que dicho sea de paso, ¿verdad?, no está en todos los códigos de la República, está en el de la Ciudad de México y aquí en Chihuahua. ¿Qué nos permite o a dónde me lleva a poner este ejemplo? Que si nosotros no estamos bien enterados, bien capacitados, con conocimientos jurídicos, con conocimientos de los instrumentos a los que podemos acudir, y esa experiencia, ¿verdad?, que nos da el haber estado ya tantos años, es difícil que podamos brindarle una solución adecuada, con un compromiso social, además de nada más jurídica o bien fundada y motivada, a los justiciables. ¿Qué quiero decir? Con esto, lo que hicimos fue conjuntar, ¿verdad?, unas disposiciones del Código Civil que ya preveían y que estaban siendo precisamente modificadas bajo esa precisa situación de, vamos a decir, imprevista y de manera general por el Congreso del Estado, y que permitieron a nosotros los tribunales que los aplicáramos de tal manera que en los asuntos en donde se estaban exigiendo montos, ¿verdad?, por todos los meses que se generaron de rentas mientras que duró la pandemia, sin embargo los locatarios no podían hacer uso de ellos, pues llegamos, ¿verdad?, a determinar que había meses donde estaba el semáforo en rojo, no había por qué cobrar la renta. Y sin embargo, tenemos que hacer unos acuerdos, vamos a decir, unos ajustes, ¿verdad?, para las partes, bajo los principios de equidad y buena fe, y las partes quedaban conformes. Sí, eso fue muy común aquí en Chihuahua, o sea, eso fue muy común porque pasó en todos lados, y sí hubo renteros que de buena voluntad actuaron, pero hubo otros que no, ¿verdad? Tienes un contrato y como comúnmente dice, pues te friegas, ¿verdad? Entonces es cuando vienen estas controversias y estas resoluciones que, como bien lo dices tú, pues es con un sentido social, porque finalmente nadie puede haber previsto una situación de esta naturaleza, y menos de esta magnitud, y menos por tantos meses. Pero bueno, Carmen, platícanos,
¿qué te ha dicho tu familia? Digo, sabemos que decirles, a ver, quiero ser candidata, puede ser una decisión también compleja porque implica responsabilidad, tiempo. No hablemos del tema de que voy a dejarlos de ver o va a pasar esta situación. ¿Y qué te ha dicho la gente? Por un lado, ¿qué te ha comentado tu familia, tus amigos? ¿Y cómo ha recibido de la gente esta candidatura? Mis hijos, mi esposo están acostumbrados, porque mi trabajo siempre lo he exigido, que mi hora de salida nunca ha sido la hora que marca ¿verdad? Las 3 de la tarde. Sí, porque esto anótelo, porque muchas veces la gente cree, no, están en un privilegio y hablan desde el privilegio. No. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Los juzgados que quieren trabajar, trabajan, igual que los burócratas. Y también quien quiere tirar barra, pues la tira. Pero en este caso, sí. En tu caso es diferente. Mis hijos y mi esposo siempre han sido muy conscientes de esa parte. Ahí, lo he dicho en otras entrevistas, mi esposo ha sido una ayuda, sobre todo cuando mis hijos estaban pequeños, ¿verdad? Uno como mujer, ¿verdad? Se preocupa más o está como que más, o le causa más tensión, así es, organizar dónde van a estar, qué están haciendo mis hijos. ¿Están comiendo, no han comido? Así es. Entonces, mi marido sí, fue un gran apoyo para mí. Y ahorita, claro que lo platiqué con ellos, claro que lo saben, mis hijos ya, uno de ellos ya está casado, ¿verdad? Los otros dos pues ya son adultos, no requieren tanto de mí, pero igual, les digo, no ha sido fácil todo este tiempo que yo he trabajado en el tribunal. A veces las horas de salida eran a las 6 de la tarde, por mucho tiempo y hubo muchísima carga de trabajo en los tribunales, de tal manera que, nos íbamos a las 5 o 6 y no obstante, nos llevábamos expedientes bajo el brazo. Que eso también ya cambió, ¿verdad? Ahora ya están los expedientes digitales, ya no necesitamos... Es que antes sí era literalmente... Sí. A mí me han tocado muchos cambios ahí en el Poder Judicial. Oye, Carmen, y bueno, pues ahí tienes tu trabajo, tienes tu expertise que nos estás compartiendo aquí con la gente, que era parte de la reforma, que se visualizara o se conociera qué era lo que se hacía del Poder Judicial, porque mucha gente no lo ha conocido. Yo creo que en ese sentido, al menos la reforma sí ha ayudado un tanto a que al menos en los medios de comunicación estén funcionarios como tú, estén personas que tienen esa expertise y que comparten parte de los procesos que nos puede llegar a tocar en cualquier momento. Entonces, ahorita actualmente eres secretaria proyectista de una sala una sala civil, sí, y ahora buscas presidir una sala civil. ¿Qué compromisos haces tú? Porque no es lo mismo tener, vamos a decir, un magistrado que te diga haz esto, o vamos a resolver esta semana X número de asuntos, a que finalmente tú ya tomes las riendas. Tú, visualizándote como magistrada, ¿qué compromisos haces particularmente con los ciudadanos que te están viendo? Bueno, ya en primer término quiero aclarar que también he sido secretaria de acuerdos, no nada más de proyectos en una sala. ¿Qué implica ser también secretaria de acuerdos? Bueno, llevar de alguna manera vamos a decir, lo administrativo, la parte administrativa de la sala, a lo mejor la repartición de proyectos, verlos, incluso en una sala, ¿verdad? Se estilaba que quien era el secretario de acuerdos, en donde en un tiempo yo estuve en funciones en esa sala, revisaba los proyectos, entonces también ya esa parte yo la tengo caminada. Pero sí tiene que haber algo que tienes que decir, esto yo quiero hacer. Ajá, para allá voy. Entonces, precisamente como ya tengo esa idea y la he desarrollado, ¿verdad? De que en principio el orden, ¿verdad? O la prelación de la llegada de los asuntos es importante. Resolver conforme vayan llegando. No me ha tocado a mí, ¿verdad? A pesar de que ha habido mucho trabajo, estar en salas donde haya un rezago que sea considerable, no. Siempre hemos procurado, y yo en lo personal, ¿verdad? Creo que para el justiciable es importante que los asuntos se resuelvan en el término que debe ser, ¿sí? En el término que establece la ley. Normalmente los tocas, que así se llama el expediente, cuando llega ya una resolución en la sala, cuando llega, ¿verdad? Se resuelve en el mismo mes en el que se cita. Para mí es importante eso, resolver, vamos a decir, como lo pide la Constitución en el artículo 17, con expeditez. Eso es importante. Los abogados, ¿verdad? Los litigantes también merecen que sus asuntos se decidan de manera pronta y expedita, como dice, ¿verdad? Y los justiciables, obviamente, tras sus representantes jurídicos, ¿verdad? Que son quienes reciben en realidad las decisiones. Es importante. La imparcialidad y la independencia. La imparcialidad, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Tiene que ver con estar muy conscientes nosotros que tenemos que decidir de una manera donde no haya
ningún prejuicio, ningún interés que nos impida ver el asunto como debe ser, ¿verdad? Libre de todas esas cuestiones que pueden ser o funcionales o subjetivas, es decir, de nuestra persona, ¿sí? Funcionales como, pues cuando, por ejemplo, yo hubiera sido, ¿verdad? Que hubiera estado en un juzgado y llega, de repente hay un movimiento y llego acá a la sala y me toca decidir acerca de la legalidad de una sentencia que yo misma dicté, pues es obvio que, ¿verdad? Que Tiene no. que decir uno, me excuso, si esto no, o si hay algún interés. Entonces, esas van siendo como que los principios que a mí me guían. También el escuchar a las partes. Hacer eso que ahora se denomina, ¿verdad?, la justicia cercana. Tener puerta abierta. Las partes quieren hablar con ustedes. Ahora en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares están regulados ciertos aspectos acerca de eso. Sin embargo, ello no impide, ¿verdad?, que también de los autos, es decir, propiamente del expediente, uno advierta cuestiones que no son propiamente jurídicas, sino a lo mejor, y ese es otro principio, ¿verdad?, que habría que incorporar, otro valor que hay que darle a nuestra función. Si advertimos algún desequilibrio o alguna desigualdad en el proceso, como puede ser, aquí hay un adulto mayor, es una persona, bueno, ahí debo decir, ¿es un adulto mayor? No, por ser un adulto mayor, necesariamente es de aunque es un grupo sospechoso, ¿verdad?, de una categoría sospechosa, no necesariamente es un grupo vulnerable. Pero si yo advierto que es un adulto mayor, que veo que, porque de los autos, ¿verdad?, del expediente se advierte que no tiene a lo mejor, puede ser una buena representación o a lo mejor se encuentra en una desventaja desde el punto de vista económico, bueno, ahí sin romper el equilibrio, ¿verdad?, la igualdad procesal, yo puedo empezar, ¿verdad?, a permitir y siempre fundando y motivando mi decisión, cómo lograr que se ajuste ese procedimiento, ese proceso. Pues son compromisos importantes. Finalmente, es que he escuchado tantas cosas. Es que los candidatos no están para hacer propuestas. Yo aquí sí difiero, porque los candidatos sí están para hacer este tipo de propuestas, este tipo de compromisos, porque finalmente nos va a pasar como lo que sucede con las campañas. Si los candidatos se hacen compromisos, pues entonces como ciudadanos vamos a poderlos exigir y poder en dado caso decir, bueno, pues usted se comprometió a esto y se cumplió, reconocerse obviamente o no se cumplió. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Carmen Rocío Márquez, candidata a magistrada, boleta rosa número 6, por haber venido aquí en serio a platicarnos tu propuesta, tu experiencia, y pues ya mero llegan las votaciones, a esperar el día de la elección. Sí. Estoy en la boleta bajo el número 06, soy Carmen Rocío Márquez Padilla, aspirante a una magistratura civil. Gracias. Excelente. Gracias. De nueva cuenta, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio aquí en Canal 44, estamos en nuestro segmento de entrevista. Gracias, usted nos ve el día domingo a las 10 de la mañana luego de la Santa Misa, o bien en algunas de nuestras repeticiones el mismo día domingo 8 de la noche o el sábado posterior a las 4 de la tarde. Y damos la bienvenida en esta ocasión a Rosy Carmona. Ella es regidora del Ayuntamiento de Chihuahua, política también ya de muchos años, y a quien le agradecemos de nueva cuenta que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, Rosy? Bienvenida. Bienvenida, Rosy. Muy bien, muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Es muy importante todo el auditorio que los escucha, el rating está hasta las nubes, mucha gente en los domingos espera para verlos en los dos horarios. Gracias. Gracias. Y aprovechamos que es día domingo para decir que, bueno, es cuando el tráfico está un tanto más ligero en la ciudad, porque ya de lunes a viernes es una locura, ya atravesar avenidas como Tecnológico, Periférico de la Juventud, Zona del Release, pues en realidad ya nos tenemos que programar y esperar a que alguien no vaya a chocar, porque si no se hace un desorden. Y precisamente preside Rosy la Comisión de Desarrollo Urbano, que es, de entre muchas otras cosas, junto con el Ayuntamiento, el Cabildo, pues el responsable de trazar estos proyectos, tanto de vialidades como de zonas habitacionales, como zonas de reserva, etcétera, etcétera, para que haya una ciudad ordenada como lo es la misma ciudad de Chihuahua. ¿Qué trabajo están haciendo dentro de la comisión que nos puedas platicar? ¿Y qué alternativas han estado viendo con este tema del tráfico, que aunque no es una responsabilidad directa, sí pueden incidir en presentar soluciones y sobre todo evitar que los problemas se agraven? Sí, claro, miren, puedo platicarles que justo antes de que me tocara presidir la Comisión de Desarrollo Urbano, se aprobó la 7ª actualización del Plan Director Urbano, que ustedes conocen que ha tenido varias actualizaciones a 2040. ¿Por qué? Pues porque desde que se empezó a concebir la planeación urbana en el municipio de Chihuahua, se empezaron a ver distintas estrategias. Sin embargo, esas proyecciones que en su momento de origen del PDU
pudo atender algunas cuestiones, pues en las actualizaciones se van viendo algunas aristas que no se consideraban, unos usos de suelo que ya pueden ser no compatibles, o crecimiento que estaba proyectado de tal o cual manera y ya ha crecido aún más en ciertas zonas. Pero aparte de la Comisión de Desarrollo Urbano, la semana pasada nos toca por oficio el gobierno del estado, donde nos piden de desarrollo urbano por tema de la ley de ordenamiento urbano que se apruebe dentro del ayuntamiento, pero antes de aprobarse y publicarse se tuvo que analizar en comisiones unidas de movilidad, de gobernación y de desarrollo urbano el programa sectorial metropolitano de accesibilidad y movilidad sostenible. Okay. Larguísimo el nombre. Que traduciéndolo largo, ¿no? significa que es el plan que va a permitir plan de movilidad, al final de cuentas. ¿Y qué termina siendo el plan de movilidad? Pues termina siendo un estudio que se tuvo que haber lanzado con cierta convocatoria, con varios organismos, en donde ese estudio, al final de cuentas, es un estudio de más de 1000 hojas, es un análisis, pero es un análisis muy rico, porque te dice no hacia dónde vamos en la ciudad de Chihuahua, porque eso nos lo dice el PDU, pero lo que sí nos dice es cómo nos hemos ido comportando en el uso del vehículo, en lo peatonal y en todo lo que tiene que ver de movilidad. Y te iba a preguntar precisamente de ese tema. Hoy en la mañana hablábamos en el noticiero de una situación de movilidad, de cómo se ha dejado de lado a este proyecto, por ejemplo, el BRT, que si lo vemos en otros países, la verdad, muy pocos países tienen un sistema de transporte exitoso por el tema costo-beneficio, pero sí hay, sobre todo ciudades que pueden llegar a tener este tipo de sistema BRT junto con otro tipo de camiones. ¿Qué ha pasado en Chihuahua? Porque yo sé que es falta de recurso, a final de cuentas, pero por ejemplo el BRT se ha quedado, se puede decir, y era lo que decía ahorita Bernardo, el uso que tenemos de verdad del automóvil es porque pues el mismo ciudadano se queja de que el transporte público no ha sido lo suficientemente práctico para poder utilizarlo. Yo sé que se refieren a todo el tema de movilidad, a dónde van a estar construyendo casas, a este tema de movimientos que se pueden estar realizando en la ciudad y qué tan costoso también puede ser para el municipio dar desde servicios públicos. ¿Qué ha pasado con ese tema? Yo sé que le corresponde al gobierno estatal la parte del BRT, pero ni modo que como municipio no tengan esta información. ¿Hay forma de desarrollar más transporte público, de ampliar el BRT? ¿Cómo lo ves? Fíjense que precisamente este estudio que se hace con mucha responsabilidad y que no tiene que ser solamente un catálogo de intenciones, porque de hacerse, de utilizarse todo lo que denotó, lo que dio de sí el estudio, pues nos ayudaría mucho para el tema de movilidad. Y precisamente en este estudio sí vienen consideradas las troncales para terminar de consolidar. ¿Por qué? Pues porque en su momento, yo recuerdo por ahí de 2014, en el colegio de ingenieros proyectaban las troncales para que fuera completo. Sí, como un anillo periférico, sí. Como un anillo periférico. Así es, que contemplan, ustedes saben que la tecnológico, lo que nos puede faltar para terminar el anillo, la tecnológico y aparte la zona sur. Entonces, al final termina coincidiendo el nuevo estudio, el programa, en donde nos dice, pues sí, necesitamos consolidar toda la troncal. ¿Qué sí era muy bueno cuando se hizo el estudio completo? Precisamente las troncales, y también que maneja el nuevo estudio, el tema de las alimentadoras. Sí, claro. Entonces, sí viene contemplado. Probablemente el 14 de mayo en la sesión de Cabildo se va a estar subiendo para que sea publicado, y es de ahí en donde se tienen que tomar todas estas estrategias que ya vienen. Si bien tú lo dices, sí hay falta de recurso, pero también analizábamos entre los integrantes de las comisiones unidas y aparte todos los colegios, barras y cámaras que asistieron para estas comisiones, que hay acciones. El programa maneja varias acciones,
pero hay ciertas acciones que sí pueden llevarse a cabo sin mucho recurso. Ok. Y además el mismo gobierno del estado pidió que se aprobara por los 3 municipios, porque lo nuevo de ahora, a diferencia de 2009, que en 2009 se aprobó el plan de movilidad de la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, este programa es metropolitano y ya contempla Aldama y Aquiles Cerdán. ¿Por qué? Pues porque todos ya hemos visto el crecimiento, Sí, claro. el crecimiento que nos envuelve y que nos hace ya ser una metrópoli. Oye, Rosy, ¿y qué, además de esos trabajos, que bueno, pues es un trabajo sí quizá muy mediático, un tema muy mediático, qué otros trabajos están haciendo dentro del ayuntamiento? Bueno, pues eres regidora por el PRI, fuiste dirigente del PRI municipal hasta hace algunas semanas, pero bueno, llegas en esta alianza que hay PAN-PRI aquí en Chihuahua, así que trabajas de manera coordinada tanto con el alcalde como con los regidores azules, como les decimos. Así es, estamos trabajando de manera coordinada porque tenemos un presidente municipal en Marco Bonilla que es un presidente muy cercano con la gente. Entonces, aparte de todo el trabajo que podamos hacer nosotros como regidores, las propuestas que subamos, la mística que le imprimimos con lo que hacemos día a día, también nos hemos sumado a todo este proyecto que tiene Marco, que desde el presupuesto se ha visualizado mucho el tema de educación. Marco, por haber estado en la Dirección de Desarrollo Humano, trae consigo siempre el tema de educación. Entonces hemos estado en las escuelas, en distintas estrategias que se han planteado por medio del presupuesto, y aparte de los temas que se pueden haber consolidado y se siguen consolidando en educación, también se ha trabajado muchísimo en el tema de tejido social. Okay. En el tema de prevención. ¿Por qué? Pues porque al final ustedes saben que si no ocupamos los espacios públicos, si los niños no están ocupados, si nuestras juventudes, nuestras adolescencias no tienen una ocupación clara, pues son muy fácil red de otros organismos del crimen organizado. Entonces se ha trabajado muchísimo en estos centros de informática para que tengan otra alternativa. Se ha trabajado mucho en el tema de infraestructura. Próximamente, que va a abonar con el tema de movilidad, ya ustedes lo han visto proyectado, el desfogar el periférico de la Juventud y canal en Teófilo Borunda, pues eso nos va a ayudar a consolidar varios planes de infraestructura que Eso te iba a están previstos preguntar. en el presupuesto como obras grandes también. De obras grandes, yo sé que vienen unos puentes, y se ha hablado de la lamentada Poniente 5, o sea, se habló, pero ya es un tema que, sí, de lamentada, es que tiene Sí. años, o sea, esto tiene Sí. ya, bueno, era un periférico poniente, después del oriente, que en algún momento me tocó estar ahí en el tema de comunicación cuando se logra inaugurar esa obra. Pero es que de verdad, digo mentada porque trienio tras trienio se habla, y el poniente, y tiene que haber una vía de comunicación, y luego ya le pusieron Poniente 5, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa Poniente 5? Porque algunos dicen es que es inviable, es demasiado costosa, pero pues se tiene que avanzar en algo. Ahora, estos proyectos no se hacen en un trienio, son, así como existen los transeccionales también, se puede decir que trienio tras trienio tiene que estarle invirtiendo. ¿Se ha considerado esta Poniente? Ahora se llama Luis H. Álvarez. Ah, bueno, mira, De ya no inicio. es Luis De H. inicio. Álvarez, entonces ya Ajá. vamos a cambiarle el nombre. Otra vez. Así es, pero sí está consolidada. Es que al final de cuentas, como tú bien lo dices, Ok. el plan director urbano es a 2040, entonces Exacto. vemos una visión de 2040 en donde ya quisiéramos que estuviera terminada, porque además todos los problemas, no solamente de lo que hemos visto De movilidad. últimamente en la zona release de movilidad, se arreglarían en buena parte con Por la, el poniente. con- Ya, Ok. para la Luis con la H. Luis Álvarez. H. Álvarez. Sí. Pero aparte algunas otras, no Sí, nada claro. más el tema de la Cantera. zona relis, Ajá, Cantera Cantera, Valle Escondido, varias, sería una solución integral, pero hasta ahorita en este presupuesto todavía no está proyectado, pero tendríamos que ya dejar del imaginario la Poniente Es que 5, sí, ahora Luis H. Álvarez, Tiene- para tiene que convertirla existir en un proyecto, ¿no? se juntaron muchos factores, es la realidad, entre ellos la proliferación de vehículos con los de decreto, el tema del Sí. transporte que estábamos comentando, y por ejemplo, particularmente la zona del release, es que pues son puros fraccionamientos privados, pues no tienes a dónde irte en caso de un choque, hay una sola calle
y no hay más para dónde irte, entonces son problemáticas que, por ejemplo, no se tienen en otras colonias que son abiertas. Pero bueno, Rosy, se nos acabó el tiempo. Gracias, Rosy. Muchas gracias por haber venido a hablar en serio y bueno, pues feliz Día de las Madres a ambas que acabamos de pasar. Sí, es cierto. Muchas gracias. Gracias. Y es así como nosotros llegamos al final de este programa. Ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos domingo a domingo a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche por el 44.1. Y pues por el 44.2 con un desfase de 2 horas de estos horarios que le mencionó Bernardo, pero también ve otra repetición el sábado posterior a las 4 y a las 6 de la tarde respectivamente. Que tenga usted un excelente día.